Mi hijo me invitó a cenar con los padres de su esposa. Cuando entré, mi nuera apartó a mi hijo y le dijo: «¿Por qué no le preparaste un atuendo decente a tu pobre madre?». Luego, la madre de ella añadió: «No nos avergüences». Mi hijo no dijo nada. Yo guardé silencio y me fui. 30 minutos después, regresé y todos quedaron petrificados cuando. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Mi hijo, Alejandro, me llamó emocionado para darme la noticia. «Mamá, esta noche mi esposa y yo organizaremos una cena familiar para celebrar mi ascenso. Mamá, ven a celebrar con nosotros». La fiesta tendría lugar en el piso 20 del Hotel Ciudad, uno de los hoteles más lujosos de la élite. Preparé el sencillo vestido floral, de color azul oscuro, que mi difunto esposo me había regalado en nuestro aniversario de bodas, pensando en lo que podría suceder en la cena. Tomé un taxi hasta el Hotel Ciudad de México. El coche se detuvo frente a la entrada principal, y el portero, con su impecable uniforme blanco, me miró con cierta desconfianza. Al entrar en el vestíbulo, el aire frío del aire acondicionado y el penetrante perfume de los huéspedes adinerados me abrumaron un poco. El suelo de mármol reflejaba la luz de los enormes candelabros de cristal, haciéndome sentir perdida, como una pequeña sombra en medio de tanto lujo. Al salir del ascensor, vi a Alejandro conversando con Valeria, mi nuera. La sonrisa en sus labios se congeló al verme. Lanzó una rápida mirada a mi vestido, frunció el ceño y no se acercó a saludar. En cambio, tiró bruscamente de la manga de Alejandro y susurró lo suficientemente alto para que yo oyera: «¿Por qué no le preparaste a tu pobre madre un atuendo más decente? Mírala». La madre de Valeria, doña Isabel, abanicándose con un abanico de papel, se acercó y me miró por encima de sus gafas doradas. Le dijo a su yerno: «Alejandro, este es un restaurante de 5 estrellas, un lugar frecuentado por gente de estatus. No nos avergüences». Su voz era fría y despectiva, y sentí cada palabra como una aguja en mi corazón. Alejandro palideció y guardó silencio, sin atreverse a mirarme a los ojos. Sofía, la amiga rica de Valeria, se tapó la boca para reír y susurró a la persona a su lado: «¿Esa es la madre del nuevo director? ¡Qué horror!». Hernán, un colega de Alejandro que había competido con él por el puesto, también sonrió con desdén, mirándome como si fuera un espectáculo. Valeria me condujo a la mesa, una larga mesa cubierta con un mantel blanco inmaculado. Deliberadamente me asignó un asiento al final de la mesa, separada de los invitados importantes. Cuando una joven camarera llamada Marta se acercó con el menú, Valeria me lo arrebató de las manos, diciendo en voz alta: «Mi suegra no está acostumbrada a leer estas cosas». Se volvió hacia Marta y ordenó: «Tráigale una sopa de calabaza. Es el plato más barato, seguro que se ajusta a su gusto popular». Sentí la mirada compasiva de Marta, pero aún así obedeció. Me sirvió un vaso de agua y deslizó discretamente una servilleta más limpia hacia mí. Al ver esto, doña Isabel gritó: «Oye, tú, ¿qué haces tan torpemente? ¿Ni siquiera puedes servir un vaso de agua?». Marta se sobresaltó, bajó la cabeza para disculparse, con los ojos llenos de lágrimas. Durante la cena, Valeria y su madre hablaron sin cesar de sus viajes a Europa y de sus compras de lujo, ignorando deliberadamente mi presencia. Me senté en silencio, con la espalda recta, mis ojos encontrándose ocasionalmente con los de otros invitados. No toqué la sopa, solo escuché y observé, sonriendo para mis adentros de vez en cuando, memorizando cada gesto, cada palabra despectiva. Finalmente, dejé suavemente la servilleta sobre la mesa. Me levanté y miré a Alejandro, diciendo con calma pero con firmeza: «Tengo un asunto urgente que atender. Saldré unos 30 minutos y volveré». Valeria hizo una mueca y dijo lo suficientemente alto para que yo la oyera: «Este restaurante no tiene mucho espacio para gente que entra y sale». No respondí. Solo sonreí levemente a mi hijo, me di la vuelta y me fui, dejando atrás los susurros y el desprecio que llenaban el aire. Al salir,
Sentí el corazón oprimido, cada paso pesado, pero al mismo tiempo, un orgullo silencioso creció dentro de mí. No importaba cuánto me despreciaran, yo conocía mi propio valor. Como madre, como mujer que había superado innumerables dificultades, que se mantenía firme y no se dejaba doblegar. Respiré hondo, preparándome para lo que estaba por venir. Sabía que esos 30 minutos afuera serían el momento de demostrar que, a veces, el silencio y la paciencia son más poderosos que cualquier respuesta. Salí del restaurante con el corazón latiendo entre la emoción y la tensión. El lujoso pasillo se deslizaba bajo las cálidas luces doradas mientras pulsaba el botón del ascensor para bajar a la planta baja. En la cabina de cristal, me quedé quieta, observando la Ciudad de México de noche a través del transparente panel. Las luces de los rascacielos se reflejaban en mi viejo vestido, y en el espejo vi la imagen de una mujer de cabello cano, solitaria y perdida en medio del ostentoso brillo. El portero de antes me miró de repente, con los ojos llenos de compasión. Corrió hacia la calle y me llamó un taxi. Abrí la puerta, me senté y di la dirección de la tienda de Elena, mi mejor amiga desde la juventud, la que había sido testigo de todas mis luchas y dolores. El coche avanzaba por el paseo de la Reforma. Las brillantes luces de neón pasaban por la ventanilla, reflejando en mis ojos fragmentos de viejos recuerdos. Vi a una mujer vendiendo elotes asados en la acera. Esa imagen despertó en mí los recuerdos de los fríos días de invierno, cuando tenía que vender tamales en el mercado para poder pagar la educación de Alejandro después de la muerte de mi esposo. Aquellas dificultades, las largas noches en vela, las lágrimas silenciosas, todo volvió a mi mente. Cerré los ojos por un momento, respirando profundamente para calmar mis emociones. El taxi se detuvo frente a la boutique de alta costura Elena. Entré y la campanilla de la puerta sonó suavemente. Elena, con su brillante cabello rojo y su aire distinguido, estaba revisando unos libros de contabilidad. Al levantar la vista, se quedó atónita al verme. «Carmen, ¿qué ha pasado? ¿Por qué te ve?» No necesité decir mucho. Una sola mirada fue suficiente para que Elena comprendiera la humillación que acababa de sufrir. Me tomó la mano con fuerza, su voz temblaba pero estaba llena de determinación. ¿Esa gente se atrevió a hacerle esto a mi amiga? De acuerdo, déjamelo a mí. Sin dudarlo, Elena cerró la tienda y llamó a su equipo personal de maquillaje y peluquería. Cuando llegaron, me llevó al probador. Sacó un vestido de seda color esmeralda, unos tacones nude y un bolso de mano exquisito. Dijo, con voz seria pero cálida, «Póntelo, esta noche tienes que ser la reina». Mientras los maquilladores y peluqueros trabajaban, yo permanecí en silencio, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. Saqué mi teléfono y marqué el número de Berham, el abogado de mi familia. Cuando contestó, le dije con decisión, sin un ápice de duda, «Berham, soy yo, Carmen». Respecto al testamento que le pedí que preparara para entregarle a Alejandro con motivo de su ascenso, quiero hacer un cambio. Respiré hondo y continué. Tache el nombre de Valeria de la lista de coherederos. La totalidad de los $150,000 en efectivo y la mansión en Polanco se transferirán a un fideicomiso. Alejandro solo podrá disponer de ellos cuando demuestre que es digno. Rehaga los documentos y tráigalos al restaurante del Hotel Ciudad de México en 1 hora. Colgué, con el corazón latiendo con fuerza, pero una sensación de serenidad me invadió. Todo estaba preparado, y ahora ya no era la mujer despreciada. Mi cabello estaba recogido en un elegante moño alto, revelando un cuello esbelto. Un maquillaje sutil realzaba mis rasgos afilados y poderosos. Frente al gran espejo, observé mi reflejo. La mujer en el espejo ya no era la madre de pueblo humillada. Me quité el falso collar de perlas y me puse mi pequeña cadena de oro, la única reliquia de mi esposo, para recordarme mi verdadero valor. Elena me dio una palmada en el hombro y sonrió. Esa eres tú, Carmen, una mujer a la que nadie puede subestimar. Respiré hondo, miré directamente al espejo y me dije a mí misma, es hora de volver a la fiesta. Esta vez, Carmen ya no será la juzgada. El taxi volvió a rodar por el paseo de la Reforma, pero esta vez no sentía desorientación, sino un aura de poder, fuerza y determinación. Salí del ascensor, mis pasos ligeros pero firmes sobre el brillante suelo de mármol.
El vestido color esmeralda se ajustaba perfectamente a mi cuerpo, un diseño exquisito de una marca mexicana que Elena había elegido cuidadosamente. Llevaba el pelo recogido en un moño elegante y mi pequeño collar de oro, el único recuerdo que me quedaba de mi esposo. Sentirlo sobre mi piel era un recordatorio. Carmen. Ahora era ella misma, alguien a quien nadie podía menospreciar. Cuando entré en el salón, nadie me reconoció de inmediato. Los camareros seguían ocupados con sus tareas, y sus miradas curiosas apenas se posaron en mí. Pero en cuanto me acerqué a la mesa, Valeria y su madre, doña Isabel, se quedaron heladas. Vi el asombro, la sorpresa e incluso el miedo en sus rostros. Alejandro, mi hijo, tenía la boca abierta. Sus manos temblaban como si acabara de presenciar un milagro. Me detuve un momento, mirando a cada persona en la mesa, y dije con una voz suave pero llena de autoridad: ¿saben qué es lo más importante? El valor de una persona no reside en el vestido que lleva, ni en la marca que luce, sino en su corazón, en su carácter y en cómo se mantiene firme ante la adversidad. Valeria frunció los labios, intentando ocultar su desconcierto. «Oh, usted, ese vestido, seguro que lo pidió prestado en algún sitio, ¿verdad?». Doña Isabel, resentida, dijo con voz fría: «Realmente, es increíble que la madre de Alejandro aparezca con un atuendo tan fuera de lugar». Sonreí, sin rastro de ira. Sentí como las miradas de todos a mi alrededor se centraban en mí, curiosas, sorprendidas y poco a poco respetuosas. Pocos minutos después, Berham, mi abogado, entró. Vestía un elegante traje negro, caminaba con confianza y llevaba una gruesa carpeta de documentos. Todas las miradas se volvieron hacia él cuando se paró frente a la mesa. «Señoras y señores», dijo Berham con voz grave y serena, respecto al contrato de herencia, la propiedad de $150,000 y la mansión en Polanco ya no estarán a nombre de Alejandro y su esposa. Todo será transferido a un fideicomiso, y Alejandro solo podrá disponer de ello cuando demuestre que es digno. Una ola de murmullos recorrió la sala. Valeria abrió los ojos como platos, con la garganta seca. Intentó decir algo, pero vaciló. Doña Isabel boqueó. Sus labios se movían como si quisiera protestar. «Yo no entiendo», balbuceó Valeria. Usted contrató a un abogado». Y luego intentaba inventar una historia para desprestigiarme, pero su voz solo me hizo sonreír con más confianza. Levanté la barbilla, con la mirada firme, y dije clara y lentamente: «No hay necesidad de más explicaciones, Valeria. La verdad siempre es evidente. Quien sabe mantenerse firme ante la adversidad es quien merece respeto. Y a partir de hoy, la ley lo demostrará». Las miradas alrededor de la mesa cambiaron. De la curiosidad y la duda, ahora había respeto. La gente empezaba a entender que Carmen ya no era la mujer despreciada. Yo era una mujer firme, fuerte, independiente y que sabía proteger a su familia. Valeria y doña Isabel guardaron silencio. No tenían nada más que decir. Solo me miraban con una expresión compleja, una mezcla de resentimiento, sorpresa y miedo. Ya no me importaban. No necesitaba demostrar nada más, porque mi poder y mi prestigio ahora residían en cómo me veían los demás. La fiesta continuó. Me senté con la espalda recta, una sonrisa orgullosa en mis labios. Alejandro me miraba, con los ojos llenos de gratitud y admiración. Puse mi mano sobre la suya y le dije suavemente: «Lo has hecho bien, Alejandro. Pero recuerda, lo importante es el carácter, no las palabras vacías de los demás». Casi al final de la fiesta, el ambiente se tensó de repente con la aparición de un hombre desconocido. Era alto, vestía un traje negro, caminaba con confianza y tenía una mirada penetrante. Todos se volvieron a mirarlo, susurrando entre ellos. Valeria se quedó helada. Alejandro frunció el ceño, y doña Isabel casi retrocedió un paso. El hombre se acercó, inclinó la cabeza en un saludo cortés. «Disculpen la tardanza. Soy don Federico, un socio de negocios de la familia de Carmen desde hace mucho tiempo. Oí que hoy había un evento especial y no quería perdérmelo». Una ola de asombro recorrió la mesa. La gente empezó a susurrar sobre la reputación y el poder de don Federico. Me levanté,
aferrando mi pequeño collar de oro, y dije con voz llena de confianza: «Bienvenido, don Federico. Me alegro mucho de que haya venido». Sus ojos me miraron, no solo con sorpresa, sino con un reconocimiento silencioso. Esta era una mujer que nadie podía subestimar. Valeria, por primera vez en la noche, no tenía una mueca de desdén en los labios. Doña Isabel estaba resentida, pero ya no tenía forma de criticar. Alejandro, en cambio, estaba radiante, con los ojos llenos de orgullo por su madre. Sentí que el corazón se me aceleraba cuando don Federico entró en el salón. Era alto, de apariencia sencilla, pero cada paso que daba irradiaba una confianza y un poder que parecían silenciar todo el espacio. Inmediatamente, todos los camareros se inclinaron con respeto, y noté que sus miradas hacia él eran una mezcla de reverencia y admiración. Todas las miradas en la sala, desde los invitados hasta el personal, se dirigieron hacia él. Valeria y su madre, doña Isabel, se quedaron petrificadas, con los ojos muy abiertos y la boca entreabierta. La sorpresa y la incredulidad eran evidentes en sus rostros. Probablemente, un pensamiento recorría sus mentes. ¿Cómo es posible que esa mujer conozca a alguien tan poderoso? Sentí su asombro como una alegría silenciosa que se deslizaba en mi interior, pero mantuve la compostura. Don Federico se acercó a la mesa, recorrió el lugar con la mirada y luego se detuvo en mí. Se echó a reír, se acercó y me abrazó con fuerza. La calidez de su abrazo hizo que mi corazón diera un vuelco, una sensación a la vez familiar y sorprendente. «Doña Carmen, qué sorpresa encontrarla aquí». Me sobresalté, retrocediendo un poco, a la vez asombrada y queriendo asegurarme: «Usted es Federico». El hombre al que una vez ayudó cuando mi restaurante estaba en crisis dijo, con voz cálida pero firme. De repente, los recuerdos volvieron. Recordé los días difíciles, cuando su restaurante se enfrentaba a la quiebra, y yo, entonces como experta financiera encubierta, lo había apoyado en secreto. Las cifras, los consejos, las tensas reuniones, todo cobró vida de repente en mi mente. Continuó, con una sonrisa aún en los labios. «Gracias a usted, todavía tengo este restaurante». Negué con la cabeza, humildemente. No fue nada por lo que merezca crédito. Don Federico no dejó pasar la oportunidad. Me miró directamente a los ojos, con una expresión de reconocimiento y respeto. «He sido testigo de todo lo que ha sucedido desde que la vi entrar en el restaurante. Aún conserva su humildad y sencillez. Si necesita algo, por favor, póngase en contacto conmigo de inmediato. Me aseguraré de que se haga justicia con la gente buena como usted». Sonreí suavemente. «Gracias, señor, pero todavía puedo cuidar de mí misma». Valeria seguía sin poder creer lo que veía. «Sospechosa», murmuró a su madre. «Seguro que contrató a alguien para que se hiciera pasar por el dueño del restaurante y aparentar». Doña Isabel asintió, sin apartar la vista de don Federico, con el rostro lleno de recelo. Los miré en silencio. En el fondo, sabía que su desconfianza solo provenía de la envidia y la impotencia. No entendían que Carmen, la mujer que habían despreciado, había sido una asesora financiera de primer nivel, con conocimientos y experiencia que ellos nunca podrían alcanzar. Y tampoco sabían que yo seguía siendo una accionista secreta con una participación en la empresa de la familia de Valeria, un poder silencioso pero real. Don Federico iba a hablar para explicar, pero levanté suavemente la mano para detenerlo. «No es necesario, Federico. Dejemos que las cosas se demuestren por sí solas». Él asintió, todavía sonriendo, pero con un brillo de comprensión en los ojos. Valeria, tratando de ocultar su vergüenza, se volvió de nuevo hacia doña Isabel para susurrar, esperando encontrar apoyo. Pero doña Isabel permaneció en silencio, sabiendo que no había nada más que pudiera decir para refutarlo. Madre e hija, de repente, perdieron prestigio ante los ojos de los invitados y el personal que las rodeaba. El desprecio que me habían mostrado antes parecía haberse desvanecido. Me volví hacia don Federico, mi voz tranquila pero llena de poder. «Usted me ayudó cuando lo necesité. Ahora no permitiré que nadie menosprecie mis valores ni los de mi familia». Él asintió, con una mirada comprensiva. «Doña Carmen, sé que el verdadero valor reside en las personas. Usted se ha mantenido firme,
y el mundo tendrá que reconocerlo. Respiré hondo, sintiendo una oleada de confianza recorrer mi cuerpo. Ya no sentía miedo ni ansiedad. Carmen era ahora una mujer que sabía quién era, conocía sus capacidades y sabía cómo mantenerse firme ante cualquier mirada de desprecio. Valeria me miró, con una expresión confusa, ya sin la mueca de desdén de antes. Doña Isabel estaba resentida, pero tampoco tenía nada más que decir. Alejandro, mi hijo, seguía mirando a su madre, con los ojos llenos de admiración y orgullo. Puse mi mano sobre la suya, enfatizando: ¿Ves, Alejandro? Nadie tiene derecho a determinar el valor de otra persona, excepto ellos mismos. Don Federico estaba a mi lado, como un testigo de la fuerza y la dignidad que yo había construido con mi intelecto, mi resiliencia y mi bondad. Sentí una oleada de poder extenderse, no ruidosa ni ostentosa, pero suficiente para que todos se dieran cuenta. Carmen, la mujer que una vez habían despreciado, era ahora una fuerza a tener en cuenta. La puerta del restaurante se abrió de nuevo. Una ligera brisa del exterior entró, trayendo consigo el aroma nocturno de la Ciudad de México. Y entonces lo vi a él, don Rafael, el padre de Valeria, entrando. Era alto, con el cabello canoso perfectamente peinado. Su traje impecable realzaba su imponente figura, y su mirada, afilada como una cuchilla, hizo que el ambiente a su alrededor se volviera solemne. Don Federico fue el primero en reconocerlo, y asintió levemente. Don Rafael. Toda la sala quedó en silencio. Valeria y doña Isabel estaban paralizadas, con el rostro pálido. Alejandro se quedó petrificado, con las manos temblorosas, y su mirada se dirigió hacia mí, a la vez preocupada y suplicante. Me erguí, sintiendo cómo todas las miradas se centraban en mí, pero por dentro me sentía extrañamente tranquila. Don Rafael se acercó a la mesa. Sin sentarse, simplemente apoyó la mano en el respaldo de una silla, su voz grave y firme. ¿Qué está pasando aquí? Nadie se atrevió a responder. Toda la fiesta estaba tan silenciosa que podía oír el sonido de los cubitos de hielo derritiéndose en el vaso de Hernán, el antiguo colega de Alejandro. Recorrió la mesa con la mirada, deteniéndose en Alejandro. No casé a mi hija contigo para que te convirtieras en un cobarde. Incapaz de defender a tu propia madre de la humillación, su voz retumbó como un trueno, llena de autoridad. Alejandro bajó la cabeza. Sus hombros temblaban, incapaz de levantar la vista para enfrentarse a la mirada de su suegro. Don Rafael se volvió hacia Valeria y doña Isabel, su voz llena de decepción. ¿Y ustedes dos? ¿Creen que el honor de la familia Montes se construye con vestidos caros y chismes frívolos? Han avergonzado a toda esta familia frente a don Federico y su distinguida invitada. Señaló directamente a Valeria y doña Isabel. Ustedes dos, discúlpense con doña Carmen. Ahora mismo. Valeria apretó los labios, intentando resistirse, pero bajo la mirada penetrante de su padre, solo pudo susurrar: «Lo siento». Doña Isabel también murmuró: «Lo siento», entre dientes, con voz temblorosa. Don Rafael no aceptó esa disculpa superficial. Se acercó a mí con pasos firmes, haciendo que todas las miradas de la sala siguieran cada uno de sus gestos. Y entonces, para asombro de todos, se inclinó en un ángulo de 90 grados. Ese respeto absoluto me dejó sin palabras. En nombre de mi familia, por la mala educación de mi esposa y mi hija, le pido sinceramente disculpas. Doña Carmen, dijo, su voz grave pero firme. Levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos. Usted ha criado a un hijo exitoso. Es una madre más grande que cualquiera que haya conocido. Sentí una oleada de emociones en mi interior, conmovida y aliviada a la vez. Los años de arduo trabajo para criar a Alejandro, las noches en vela junto a su escritorio, las veces que me dije a mí misma que debía ser fuerte para superar el dolor de perder a mi esposo, todo ello era ahora reconocido de manera justa y respetuosa. El ambiente de la fiesta se sumió en un silencio incómodo. Los platos de comida se habían enfriado, y todos, desde los invitados hasta los camareros, guardaban silencio. Cada mirada estaba fija en mí, pero ahora, en lugar de desprecio, había asombro y respeto. Fui la primera en levantarme. Asentí levemente a don Rafael, como para reconocer su sincera disculpa, y luego me volví hacia don Federico. Gracias por esta noche. Me retiro. Don Federico sonrió,
con una expresión de total comprensión, y me acompañó personalmente hasta la puerta. Mis pasos resonaron claramente en el suelo del restaurante, cada uno como una declaración. Carmen ya no era la mujer despreciada, sino alguien que sabía mantenerse firme, respetarse a sí misma y hacer que los demás la respetaran. Al pasar junto a la mesa, vi a Valeria apretando el tenedor en su mano, con la mirada llena de odio. Sentí su ira, pero por dentro solo sonreí levemente. Sabía que esta batalla apenas comenzaba. La venganza no requería armas, solo paciencia, inteligencia y el momento adecuado. Al salir del restaurante y pisar el Paseo de la Reforma, respiré hondo. Las brillantes luces de neón pasaban, reflejando la imagen de una mujer sin miedo, sin ser menospreciada. Carmen, esa mujer, era ahora más fuerte que nunca, consciente de su propio valor y de cómo hacer que el mundo lo reconociera. En ese momento, me dije a mí misma, esto no terminará aquí. Alejandro aún tendrá que ver a su madre, la mujer que una vez despreció, mantenerse firme y controlar todo de una manera que nunca esperó. Continué caminando por la acera, mi mirada recorriendo a la gente que pasaba, con una expresión de confianza y un aire de orgullo. Sabía que Valeria y doña Isabel no olvidarían fácilmente la lección de hoy, pero eso ya no importaba. Lo importante era que yo, Carmen, había recuperado mi poder, mi honor y mi autoestima. Y mientras me dirigía hacia el taxi que me esperaba, sentí una sonrisa dibujarse en mis labios, decidida pero suave. A partir de ahora, escribiría mi propia historia, a mi manera. Recuerdo claramente los días que siguieron a aquella fiesta, cuando nada parecía volver a la normalidad. La ciudad seguía bullendo, las luces seguían brillando, pero en mi interior sentía una mezcla de alivio y cautela. Apenas unos días después, los rumores comenzaron a extenderse, pero ya no sobre Alejandro, sino sobre mí, la madre de pueblo que había hecho que toda la prestigiosa familia Montes inclinara la cabeza. Donde quiera que iba, parecía que todas las miradas se dirigían hacia mí. Valeria se convirtió en el hazmerreír de la alta sociedad. Se enfrentaba a susurros, miradas burlonas y sonrisas sarcásticas a sus espaldas. Sabía que esta era la venganza de las palabras, de una envidia que no podía contener. Un miércoles por la mañana, cuando acababa de abrir la puerta de mi casa, mi vecina de siempre, la vendedora de frutas, estaba allí con cara de preocupación. Me entregó su teléfono. «Doña Carmen, ¿no es de usted de quien están escribiendo?» Miré la pantalla y vi un artículo en línea con un titular sensacionalista. La verdad detrás del drama de la madre pobre. Usa la lástima para manipular a la élite empresarial. El artículo iba acompañado de una foto mía con el viejo vestido de flores de la noche de la fiesta, junto a una imagen de mi modesta casita. El contenido estaba lleno de mentiras, afirmando que había inventado la historia para aprovecharme de la bondad de la gente, e incluso insinuando que tenía una relación inapropiada con don Federico. Le devolví el teléfono a mi vecina y le dediqué una sonrisa suave. Gracias por avisarme. El fuego no se puede envolver en papel, aunque intentaba parecer tranquila, por dentro estaba inquieta. Alejandro me llamó, con la voz rota por el pánico. «Mamá, ¿ya lo leíste?» «Lo siento. Es mi culpa». Lo tranquilicé con dulzura. «No te preocupes, hijo. Sé cómo manejar esto». En los días siguientes, cuando iba a mi mercado habitual, los vendedores que antes me saludaban ahora solo me miraban con recelo, cuchicheando en grupos. Cada paso era un recordatorio del poder de los chismes, pero no vacilé. Esa misma tarde, don Federico me llamó. Su voz era firme y airada. «Carmen, no tiene que hacer nada. Confíe en mí. Sé exactamente quién está detrás de esta sucia treta. Esos buitres pagarán por esto». Sentí una oleada de tranquilidad. Don Federico nunca hablaba en vano. Inmediatamente puso a su equipo legal y de comunicación a trabajar, rastreando las huellas digitales, encontrando la empresa de comunicación negra que publicó el artículo y siguiendo el rastro del dinero hasta una cuenta secreta directamente vinculada al asistente personal de Valeria. Exactamente una semana después, el sitio web tuvo que retirar el artículo difamatorio. En su lugar, publicaron un nuevo artículo con un titular en mayúsculas. La redacción pide disculpas públicas por el artículo falso sobre la señora Carmen Rivera. El artículo rectificaba toda la verdad.
explicando que un tercero malintencionado les había proporcionado información falsa con el fin de dañar la reputación personal. Don Federico me volvió a llamar. Su voz era más grave, pero aún mantenía su seriedad. Toda la evidencia de que Valeria contrató a alguien para escribir el artículo difamatorio ha sido enviada directamente a la oficina de don Rafael. Confío en que él sabrá qué hacer. Esa noche me senté en la cocina, sosteniendo el periódico impreso con la disculpa. Ya no sentía satisfacción ni la alegría de la victoria. En su lugar, una melancolía se apoderó de mí. Por Valeria, por doña Isabel, por todas esas personas que dejan que el orgullo y la envidia las conviertan en malvadas. Recordé la mirada de asombro y miedo de Alejandro durante la fiesta, al ver a su madre regresar con poder y confianza. Me pregunté si se daría cuenta de que la verdadera fuerza no reside en el dinero o en un vestido lujoso, sino en la resiliencia y la dignidad que una mujer mantiene a lo largo de su vida. En los días siguientes, empecé a sentir un cambio no solo en la familia Montes, sino también en la sociedad que me rodeaba. Aquellos que alguna vez dudaron y se burlaron, ahora me miraban con respeto. Incluso algunos viejos conocidos que me habían menospreciado, ahora buscaban iniciar una conversación, como si quisieran entender cómo había podido superar todas las tormentas con tanta calma. Valeria, por supuesto, no se calmó. Me enteré a través de fuentes discretas que discutía constantemente con su madre, tratando de explicar o justificar su comportamiento. Pero yo había aprendido a ver a las personas por lo que realmente son, sin dejarme arrastrar por la envidia o el odio. Una tarde, mientras la tenue luz del sol se filtraba por la ventana, me paré frente al espejo y me puse mi pequeño collar de oro, el único recuerdo de mi esposo. Me miré directamente a los ojos y vi a una Carmen completamente diferente. Una mujer que sabía cómo controlar su destino, cómo proteger sus valores y estaba lista para enfrentar cualquier conspiración. Me dije a mí misma, esto es solo el comienzo. Los envidiosos y los cobardes pagarán el precio, pero yo permaneceré tranquila. Usaré mi intelecto y mi dignidad para ganar. Y en ese momento, bajo la cálida luz dorada de la cocina, Carmen ya no era la mujer despreciada, sino un símbolo de resiliencia, de justicia y de una madre que le enseñó a su hijo no solo a tener éxito, sino también a preservar su honor. Doblé el periódico, lo guardé en un cajón y miré por la ventana la ciudad nocturna. La ciudad seguía vibrante, pero en mi mente todo había cambiado. Aquellos que una vez me despreciaron, que me calumniaron, ahora verían que el verdadero poder pertenece a quien sabe ser paciente, esperar el momento adecuado y mantenerse firme en su propia dignidad. Respiré hondo y sonreí levemente. Carmen estaba lista para los siguientes pasos. Pasos firmes, sin prisa, pero que seguramente harían que Valeria y doña Isabel nunca olvidaran esta lección. Recuerdo vívidamente ese momento, cuando todo el salón de banquetes pareció detenerse por el repentino ruido de las dos enormes puertas de madera al abrirse. Todas las miradas se dirigieron hacia allí, incluidas las de Valeria y su madre, que acababan de mirarme con una mezcla de ira y vergüenza. Yo seguía de pie junto a Marta, con la mano en el hombro de la joven, sintiendo su temblor y una mezcla de rabia y compasión en mi corazón. Por la puerta entró un hombre, alto, con un reluciente traje negro, caminando con una imponente autoridad. El aire pareció volverse más denso, y algunos invitados susurraron, ¿quién es ese hombre? La luz del candelabro iluminó su rostro serio pero atractivo, y de repente me di cuenta. Era el socio alemán que don Rafael había mencionado en la invitación. Se dirigió directamente a la mesa central, donde estaba don Rafael, le estrechó la mano solemnemente, pero luego su mirada se posó en mí. Parpadeé, retrocediendo un paso, pero sentí algo especial en sus ojos, respeto y comprensión. Valeria estaba a punto de perder la cabeza. Frunció el ceño y murmuró, «Esa mujer, ¿por qué está aquí?» Doña Isabel apretó los puños, intentando mantener la calma, pero sus ojos se desviaron hacia mí con un miedo apenas disimulado. Alejandro me miró, con una expresión de alivio y cierta admiración, como si acabara de reconocer algo en su madre que nunca antes había visto. Tomé suavemente la mano de Marta y le susurré, «No pidas demasiado, Marta. Levántate y sigue con tu trabajo. No dejaremos que nadie nos quite nuestra dignidad».
La niña asintió, conteniendo las lágrimas, pero sus ojos llorosos estaban llenos de gratitud y esperanza. Valeria intentó hablar, pero su voz era un susurro ronco, sin palabras lo suficientemente fuertes para insultarme. Oí los murmullos a mi alrededor. Carmen Rivera. Ella. Ella es realmente. Sonreí levemente, sin necesidad de decir nada más, porque mis acciones y mi aplomo lo decían todo. El socio alemán se acercó a la mesa de don Rafael, se inclinó en señal de saludo, y cuando sus ojos se encontraron con los míos, noté una leve sonrisa en sus labios. Don Rafael me miró, inclinándose ligeramente hacia mí, y su voz resonó en el salón. Doña Carmen, es un honor tenerla aquí hoy. Correspondí al saludo, asintiendo levemente. Gracias, don Rafael. El honor es mío. Sentí las miradas curiosas de los demás invitados, algunos incluso un poco sorprendidos. No por mi vestido, sino por la actitud resiliente y la dignidad que demostré. Valeria hizo una mueca y retrocedió, intentando llevarse a su madre con ella. Doña Isabel murmuró, «Esa mujer, no puede ser». Pero ya no me importaban los susurros. Sabía que todo había cambiado, no solo dentro de la familia Montes, sino también en el mundo en el que estaba entrando. Marta, ahora más calmada, continuó con su trabajo. Puse mi mano suavemente sobre su hombro una vez más y le susurré. Recuerda, Marta, tu dignidad no depende de los demás. Te mereces respeto. La niña sonrió, asintió y siguió sirviendo el vino, pero por primera vez, sus ojos brillaban con confianza. Me volví para mirar a Valeria, y en ese instante, vi claramente la confusión en sus ojos. Ella había pensado que todo el poder y el estatus provenían del dinero, los vestidos y las palabras floridas. Pero hoy fue testigo de algo diferente. La resiliencia, la inteligencia y la dignidad de una mujer que había pasado por muchas pruebas, que había sido humillada, pero que nunca se había rendido. Oí a don Rafael presentar al socio alemán. Hoy firmaremos un contrato importante, y me complace que doña Carmen Rivera esté presente. Ella ha contribuido enormemente al desarrollo y la estabilidad de nuestro grupo. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Sentí una suave oleada de orgullo, pero mantuve la calma. Sabía que el poder no consiste en presumir, sino en usarlo en el momento y de la manera adecuados. Cuando se presentó el contrato, me adelanté y puse mi mano sobre el papel junto a don Rafael y el socio alemán, como símbolo de respeto y cooperación. Alejandro me miró, con los ojos brillantes, como si entendiera que su madre no solo era una gran madre, sino también una mujer capaz de enfrentar cualquier desafío, guiando a su familia y a quienes la rodeaban con sabiduría y dignidad. Valeria se quedó mirando. Su vestido rojo brillante parecía haber perdido todo su poder. Doña Isabel, avergonzada, no se atrevió a decir una palabra, y yo, de pie, tranquila y elegante, me di cuenta de que el verdadero poder no es la ostentación, sino la capacidad de mantenerse firme y proteger los propios valores. Y en ese momento, entre el brillo de los candelabros y las melodías clásicas, supe que este era un punto de inflexión. Nadie podría volver a menospreciar a Carmen Rivera. Había creado un contrato del destino, no solo entre corporaciones, sino entre el mundo y yo, afirmando que las mujeres pueden vencer toda envidia, toda conspiración, simplemente con inteligencia y dignidad. Todavía recuerdo la oleada de emoción que sentí cuando don Federico entró en el salón, seguido por elegantes europeos, mientras los flashes de las cámaras parpadeaban por todas partes, haciendo que todo pareciera brillante y mágico. Estaba de pie junto a Marta, tratando de mantener la calma, pero mi corazón latía con fuerza. Miradas curiosas, dudosas y un poco admiradas comenzaron a dirigirse hacia mí. Don Federico, sin dudarlo, ignoró a Valeria, ignoró a Alejandro, y se dirigió directamente hacia mí. Sentí la firmeza en cada uno de sus pasos. Sus ojos parecían ver a través de todo, pero eran amigables. Cuando se detuvo frente a mí, una cálida sonrisa apareció en sus labios, y sentí una indescriptible sensación de alivio. Tomó mi mano cortésmente y se volvió hacia los invitados y la prensa. Su voz resonó, clara y poderosa. Buenas noches a todos. Antes de proceder con la firma, tengo un honor especial.
Me gustaría presentarles a todos la verdadera razón de esta colaboración. Vi que toda la sala guardaba silencio. Todas las miradas se centraban en mí. Don Federico levantó mi mano, como un gesto de honor, y presentó: Damas y caballeros, permítanme presentarles a la principal inversora y el alma de este proyecto, doña Carmen Rivera. Un silencio sepulcral se apoderó del salón. Oí el sonido de una copa rompiéndose en un rincón. Valeria se quedó petrificada, con el rostro pálido, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. Doña Isabel tuvo que agarrarse a una silla para no caerse. Alejandro me miró, con los ojos muy abiertos, llenos de asombro, arrepentimiento, pero también de un orgullo creciente. Por primera vez, comprendió plenamente el valor de su madre. Don Rafael se acercó. Su mirada ya no era de sorpresa, sino de profunda comprensión y respeto. Puso una mano en mi hombro. Su voz grave y emotiva: Perdónanos, Carmen. Tú tienes más clase que todos nosotros juntos. Sonreí, sintiendo cada una de sus palabras como una cálida brisa que barría los días de humillación. Me volví hacia Valeria y su madre, mi voz suave, pero firme. No se preocupen. Las apariencias engañan, pero el corazón nunca miente. El salón estalló en un estruendoso aplauso. Don Federico fue el primero en aplaudir, luego los invitados alemanes y finalmente toda la sala. El sonido no era solo de aclamación, sino también una sentencia para Valeria y doña Isabel, que ahora solo podían permanecer en silencio, humilladas y enterradas en su propio orgullo. Respiré hondo, sintiendo todo a mi alrededor: la luz brillante, la música clásica, las miradas llenas de admiración y el silencioso arrepentimiento de Valeria. Marta estaba a mi lado, con los ojos llorosos, apretando mi mano como si quisiera transmitirme toda su fe y su fuerza. Valeria intentó abrir la boca, pero no le quedaban palabras lo suficientemente fuertes para insultarme. Doña Isabel miró a su alrededor, como buscando una salida, pero ya no había nada que pudiera ocultar su fracaso. Alejandro se acercó, se paró a mi lado y bajó la cabeza. Mamá, lamento no haberte entendido antes. Asentí levemente, sintiendo el amor incondicional de mi hijo, una sensación cálida después de tantos meses de dificultades y penurias. Don Federico sonrió, sus ojos parecían decir: Carmen, este es tu momento de brillar, no solo por tu talento, sino por tu dignidad y tu justicia. Sabía que había superado el mayor de los desafíos, no solo para vengarme o demostrar algo, sino para afirmar mi propio valor, para que todos vieran que la dignidad y la inteligencia no pueden ser derrotadas. En ese momento, me di cuenta de algo profundo. El verdadero poder no proviene del dinero o del estatus, sino de la resiliencia, de la forma en que nos mantenemos firmes ante la envidia y la calumnia. Suspiré aliviada, dejando que mis emociones se calmaran, y observé todo el salón de banquetes, donde ahora el respeto había reemplazado por completo al desprecio. Valeria permaneció en silencio, apretando su bolso, con los ojos llenos de odio y decepción. Sabía que la lección de humildad había quedado grabada en su mente. Doña Isabel bajó la cabeza avergonzada, dándose cuenta de que el dinero y las joyas ostentosas no pueden comprar la dignidad. Me volví hacia Marta y le puse una mano suavemente en el hombro. Recuerda, Marta, tu dignidad no la deciden los demás. Mantente erguida, trabaja duro y sé siempre amable con todos. La joven sonrió, asintiendo con determinación, sus ojos llenos de esperanza y fe. Me volví para mirar a don Federico. Nuestras miradas se encontraron y supe que él entendía que todo había cambiado. Ya no era la mujer humillada de antes, sino el alma, el pilar y el símbolo de la justicia y el poder espiritual. El salón ahora resonaba con música clásica. Los aplausos aún retumbaban. Y en ese momento me di cuenta de que mi propia resiliencia, inteligencia y corazón sincero habían escrito un nuevo capítulo en mi vida. Valeria y doña Isabel podrían seguir sintiendo envidia, pero nunca más podrían menospreciarme. Sonreí suavemente, mirando a Alejandro y Marta, y susurré para mis adentros: finalmente, todo ha vuelto a su lugar. El corazón sincero y la dignidad siempre ganan. Y bajo la brillante luz del salón de banquetes, yo, Carmen Rivera, estaba allí, ya no como una mujer perdida o humillada,
sino como un símbolo de resiliencia, inteligencia y dignidad, haciendo que todos los que alguna vez dudaron me miraran con respeto y admiración. A la mañana siguiente, mientras los primeros rayos de sol se filtraban por las cortinas, mi teléfono no paraba de sonar. Al encenderlo, vi una avalancha de notificaciones de los principales periódicos económicos, todos publicando fotos de la firma del día anterior. La portada no era para don Rafael ni para los socios alemanes, sino una foto de don Federico levantando mi mano en medio del salón, con una sonrisa radiante en mi rostro. El titular, en negrita, era tan impactante que casi podía sentirlo. El secreto detrás del acuerdo de 100 millones, la inversora misteriosa es la madre humillada. Me senté y respiré hondo. Mitad orgullo, mitad alivio. Los días de calumnias y envidias finalmente habían sido lavados, no con odio o venganza, sino con la verdad, la justicia y la dignidad. Sonreí, pasando la mano por una vieja foto de Alejandro de niño. Una imagen de días difíciles, pero llenos de amor. 2 días después, sonó el timbre. Al mirar, vi a don Rafael. No conducía un coche de lujo, sino un sedán normal, sencillo pero elegante. Llevaba una cesta de fruta fresca y un grueso expediente. Lo invité a pasar, sintiendo una mezcla de sorpresa y respeto. Se sentó en el sofá de la sala, colocó el expediente sobre la mesa y lo deslizó hacia mí. «Esta es la decisión del Consejo de Administración del Grupo Montes», dijo. Abrí el expediente. Cada página, gruesa y pesada, contenía un poder invisible. Todo estaba claramente especificado. Doña Isabel Montes queda destituida de todos sus cargos en la Junta Directiva. La señorita Valeria Montes queda suspendida indefinidamente de su cargo de directora de marketing y retirada de todos los proyectos a su cargo. Se nombra a Alejandro Vargas vicepresidente ejecutivo, responsable directo del nuevo proyecto de colaboración internacional. Don Rafael me miró, con una expresión sincera y serena. «Esto no es un favor, doña Carmen, es justicia. El muchacho se lo merece. Y la empresa necesita a alguien con ética para liderar». Permanecí en silencio, sintiendo cada palabra resonar en mi interior. El orgullo y la envidia de Valeria habían cavado su propia tumba, y la justicia, aunque tardía, había llegado. En las semanas siguientes, Valeria desapareció por completo de las páginas de Sociedad. Amigas como Sofía, cuando me encontraban por casualidad en una cafetería, intentaban acercarse, pero yo simplemente asentía cortésmente y seguía mi camino. Sentí el poder silencioso de no responder, de dejar que la verdad hablara por sí misma. Una noche de lluvia torrencial, mientras me preparaba para dormir, alguien llamó a la puerta con insistencia. Abrí y me quedé atónita. Alejandro estaba allí, empapado, con el traje arrugado, el rostro demacrado y desesperado. Sin decir una palabra, entró y de repente se arrodilló en el suelo. «Perdóname, mamá. Por no defenderte», sollozó, sus lágrimas mezclándose con la lluvia. Los sollozos, las confesiones de cobardía, la vergüenza de ver a su madre humillada y el remordimiento que lo había atormentado durante un mes. No dije nada, solo me incliné en silencio. Con mis manos levanté el rostro de mi hijo y sequé sus lágrimas. «Nunca es tarde para ser un buen hijo», susurré. Sentí la vibración en su voz y en su corazón. Un arrepentimiento sincero, pero también el comienzo de una nueva persona. Ayudé a Alejandro a levantarse. Le di una toalla seca y le preparé una taza de chocolate caliente. En ese momento, no había trajes de lujo ni miradas de escrutinio o desprecio, solo una madre y un hijo sentados juntos, compartiendo calor, perdón y amor. Por primera vez en muchos años, volví a ver a mi verdadero hijo, fuerte, sincero y lleno de determinación. Me tomó la mano, su voz temblaba. «Mamá, nunca más dejaré que sufras». Sonreí, poniendo mi mano sobre la suya, sintiendo el calor extenderse. «Seguiremos adelante juntos, Alejandro. Superaremos todas las dificultades, todo el odio». Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero dentro de esa pequeña casa sentí una extraña paz. No una paz insípida, sino la paz de la justicia, la dignidad y el amor de una madre. Miré a mi hijo y me dije: «La vida traerá más desafíos, pero ahora caminaremos con honestidad y valentía. Siempre estaré a tu lado.
y aprenderás el verdadero valor del poder y la dignidad. Alejandro bajó la cabeza. Sus ojos brillaban con determinación. Vi esperanza en cada uno de sus pasos. Vi madurez y un sentido de la responsabilidad. Esa noche, no solo restablecimos nuestra relación madre-hijo, sino que también construimos una base sólida para el futuro, donde el amor, la justicia y la integridad ocupan el lugar más alto. Suspiré. Mirando por la ventana, la lluvia seguía cayendo a cántaros. Pero esta vez no había miedo ni humillación, solo una calma poderosa. El comienzo de una nueva vida, donde Carmen Rivera no era solo una madre, sino un símbolo de dignidad, coraje y poder espiritual. Cerré la puerta, me senté junto a Alejandro, lo abracé con fuerza y por primera vez en muchos años sentí la plenitud de la felicidad sencilla que una vez pensé que había perdido para siempre. Me senté en el porche, observando el sol de la mañana filtrarse a través de los árboles, y suspiré aliviada. Habían pasado 6 meses desde que Alejandro se arrodilló ante mí bajo la lluvia torrencial. Y desde entonces, todo parecía haber cambiado, no de una manera ruidosa y dramática como las fiestas o las luchas de poder de antes, sino de una manera lenta, profunda y humana. Seguí eligiendo vivir en mi pequeña casa del viejo barrio, el lugar que había sido testigo de tantos altibajos, que guardaba recuerdos tanto dolorosos como felices. Rechacé todas las invitaciones para mudarme a la lujosa mansión de don Rafael, porque aquí sentía una verdadera paz. Cada mañana me levantaba al amanecer, salía al porche a cuidar mis cactus y crisantemos. El olor a tierra húmeda y las flores de la mañana me tranquilizaban. Recogía las hojas secas caídas y acariciaba las flores recién abiertas. Me di cuenta de que la verdadera felicidad se encuentra en las cosas más simples. Una mañana tranquila, el cálido sol y un cielo azul claro. Una parte de los beneficios de mis inversiones ahora se destinaba a abrir un pequeño comedor en mi casa. Todos los días, junto con algunas vecinas, cocinaba comidas calientes y gratuitas para madres solteras y trabajadores pobres del barrio. Veía a las madres recibir la comida, sus ojos brillaban de gratitud y en ese momento sentía el verdadero valor del dinero. No para mostrar poder, sino para ayudar a los demás. Alejandro había madurado. Ya no vestía trajes llamativos ni corbatas brillantes, sino que mostraba una madurez sencilla, pero llena de confianza. Todos los domingos conducía hasta mi casa, se sentaba a la mesa y en lugar de hablar de trabajo, me contaba cosas cotidianas. ¿Oíste hoy a los niños reír en la calle, mamá? Me recordaron cuando éramos pequeños. Sonreí, mirando a mi hijo, y vi a un joven responsable y considerado, muy diferente del Alejandro ingenuo y tímido de meses atrás. Un día, Alejandro me trajo un grueso expediente. Lo abrí y encontré los documentos para establecer una fundación benéfica llamada Fundación Carmen. La fundación ofrecería becas y capital inicial a madres solteras en dificultades. Miré el logotipo de la fundación, una mano de madre acunando un brote, y mi corazón se llenó de un extraño orgullo. No dije nada, solo sonreí en silencio, la sonrisa de una madre que sabe que sus esfuerzos ahora estaban teniendo un impacto real. En cuanto a Valeria, Alejandro me contó que se había ido de la Ciudad de México. Eligió una pequeña ciudad costera donde se ofreció como voluntaria en un orfanato. No sentí satisfacción ni regocijo. Sabía que cada uno debe pagar el precio de su propio orgullo y envidia. La decisión de Valeria de encontrar su propio camino de redención era algo en lo que yo no interferiría, pero esperaba que aprendiera la lección de la humildad y la bondad. Esa tarde, el cartero me trajo un sobre sin remitente. Dentro, solo había una pequeña tarjeta con una breve nota manuscrita. Estaba equivocada. Lo siento, mamá. Sabía que era de Valeria, sin resentimiento, sin respuesta. Dejé la tarjeta sobre la mesa por un momento, luego la quemé con una cerilla, dejando que todo se convirtiera en cenizas. La vida no necesita ser probada con castigos, sino con la elección de dejar ir y seguir adelante. Ese atardecer tiñó de un naranja brillante los tejados de la Ciudad de México. Me senté en el porche, hojeando un viejo cuaderno. El sonido de los niños jugando en la calle y el pregón del panadero se mezclaban en el silencio. Escribí la última línea en la página. La humildad no se viste de oro, sino de corazón.
Cerré el cuaderno. Una suave brisa sopló, trayendo el aroma de los crisantemos y la tierra húmeda. Mi corazón estaba en paz. Entendí que la mayor victoria no es recuperar dinero o fama, sino mantener un corazón compasivo y ver a los que amas encontrar el camino correcto. Al anochecer, oí a Alejandro desde la cocina. «Mamá, ¿ayudaste a alguien nuevo hoy?» Sonreí y respondí: «Todos los días, hijo, y seguiré haciéndolo». Él rió suavemente, sus ojos llenos de amor y gratitud. Cerré los ojos, sintiendo la brisa, la música lejana de las calles y el ritmo de la vida sencilla. Sabía que todo el dolor, toda la humillación, toda la envidia había pasado. Tanto Alejandro como yo habíamos aprendido una valiosa lección sobre la paciencia, el perdón y el valor del corazón. Y en ese momento de paz, me di cuenta. Carmen Rivera no era solo una madre, sino un símbolo vivo de dignidad, compasión y fuerza espiritual. La verdadera victoria de mi vida no fue afirmarme ante los demás, sino saber amar, sanar y seguir sembrando bondad en quienes me rodean. Respiré hondo, miré el cielo estrellado y susurré para mis adentros: todo está bien. La vida, al final, se trata de amor y humildad. Y así, en mi pequeña casa, entre los sonidos de la ciudad y el olor a tierra húmeda, sentí una paz total. La paz que había anhelado desde el primer día que salí de ese restaurante, esos 30 minutos de silencio que cambiaron mi vida entera. Esa noche comprendí que nadie puede hacerme daño si yo no lo permito. Pueden reírse, pueden despreciarme, pero no pueden quitarme mi verdadero valor, ese que he construido con mis propias manos y con años de constancia. Antes creía que necesitaba la aprobación de los demás, que debía encajar en ese mundo brillante para sentirme suficiente. Pero no. Lo único que necesito es mantener la calma en el corazón y seguir caminando con la cabeza en alto. Entendí que la dignidad no está en las joyas, los vestidos ni la fama. Está en la forma en que uno enfrenta el desprecio sin perder la bondad. Desde aquella noche, dejé de buscar la aprobación ajena. Elegí vivir fiel a mí misma, sencilla pero orgullosa, porque ahora sé que la verdadera clase no se mide por cómo te miran los demás, sino por cuánto sabes quién eres en realidad. La historia que acabas de escuchar ha cambiado los nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar a nadie, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? A veces me lo pregunto. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Me gustaría saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una pequeña luz que guía a otros. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que el valor nos llevará a días mejores. Ahora, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.